La alcaldía Venustiano Carranza es una de las 16 demarcaciones que conforman la Ciudad de México. Con alrededor de 44,000 habitantes, diversos son los problemas que aquejan a esta demarcación, como a otras más: movilidad, comercio informal, escasez de agua potable, tiraderos de basura clandestinos e inseguridad. Esta última es el principal de los problemas en el que coinciden los habitantes de la demarcación. Y es que a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México reportó una baja del 30% en delitos de alto impacto en la alcaldía en las últimas semanas, los vecinos de Venustiano Carranza siguen percibiendo un alto índice de inseguridad. En seguridad, pues sí, están muy abajo. Aún parece que, pues, pareciera que aquí gobernara más la delincuencia que la misma policía. La inseguridad. ¿En qué aspecto? Sí, pues porque hay muchos asaltos, hay muchos hombres abusivos, ¿no? Que lastiman sobre todo a las jóvenes. Entonces, pues eso nos hace vivir con la inseguridad, ¿no? Como en cualquier parte de la ciudad, la movilidad es uno de los grandes temas a mejorar en la alcaldía, pues a lo largo de esta atraviesan avenidas como Francisco del Paso y Troncoso, Lorenzo Boturini, Fray Servando Teresa de Mier e incluso parte de Congreso de la Unión, que en horas pico son intratables para los automovilistas. La escasez de agua y el comercio informal serán temas importantes para esta administración, pero mejorar la percepción de seguridad es sin duda el reto más importante para este nuevo gobierno. La prioridad es seguridad y más que nada darles más, ¿cómo se puede decir esto? Darles más entrenamiento a los policías, mejor preparación en este caso. Dar más vigilancia, ¿no? Más rondines o algo así, porque de nada sirve el alumbrado, porque de todas maneras es lo mismo. Jesús Arias, 21 Noticias.